Entonces, vamos a empezar básicamente diciendo que la hipertensión es distinta en las personas y el mapa y los análisis de la presión arterial obtenidos con el mapa como herramienta diagnóstica sí que nos ha permitido darnos cuenta de cómo las cifras de presión arterial están respaldadas por diferencias circulatorias en los pacientes. Claramente la presión arterial es un signo vital que es muy variable y las características del sistema cardiovascular de un paciente son difíciles de capturar en dos números que obtenemos cuando se mide la presión arterial. Si yo, por ejemplo, digo que un individuo tiene 134/80 de presión arterial y les pregunto con esos valores de presión arterial, ¿cuál es el estado del sistema arterial? ¿Está funcionando bien o no está funcionando bien? ¿Cómo está el gasto cardíaco de esa persona? ¿Cómo está la resistencia vascular de ese paciente que tiene 134/80? Difícilmente ustedes podrían decirme cómo está esas variables que estoy citando solo con dos números. Entonces, es un hecho que desde el punto de vista de la medicina clínica en hipertensión, hemos adoptado utilizar la presión arterial sistólica y diastólica para medir el riesgo clínico. Y hoy hay pues un respaldo enorme de lo que implica tener las cifras altas y cómo esto debe ser tratado y tomar decisiones, digamos, con los pacientes desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, las tomamos sin conocer la función cardiovascular y eso es importante tenerlo presente. La hemodinámica es distinta en las personas que tienen hipertensión dependiendo de cómo estén las cifras de presión. Y eso es una cosa que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y es que según el tipo de cifra y su elevación, la condición cardiovascular y la circulatoria de ese individuo es distinta. Entonces, para hablar de eso, aquí tengo un video que ya en alguna ocasión al inicio les había mostrado, Blood pressure is the amount of force put on blood vessel. donde claramente el latido intermitente cardíaco genera un flujo continuo en la aorta y además una onda de pulso. Y esas dos características, el que haya un flujo intermitente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero que a su vez las propiedades elásticas de la aorta lo conviertan en flujo continuo, lo que asegura la perfusión tisular y lo que vemos, digamos, como cifras de presión arterial y pulso en una persona. Cuando miramos cómo son las cifras de presión en los individuos, esta es una gráfica muy famosa del estudio de Framingham, igualmente conocido, donde se muestran las trayectorias de la presión arterial desde los 30 años hasta los 85. Entonces pueden ver cómo la presión sistólica progresivamente se incrementa a lo largo de los años, desde los 30 hasta los 80, cada vez es más elevada. No así la presión diastólica, que en los primeros años es más alta, va aumentando hasta más o menos 55 o 60 años y empieza a declinar. Es decir, la trayectoria de la presión arterial sistólica y diastólica es distinta en las personas. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer en este punto es, ¿qué hace que la trayectoria de la cifra sea distinta para la presión sistólica y para la presión diastólica en las personas? ¿Cómo se explica que a lo largo de la vida las dos cifras vayan variando en distinta manera? Y tenemos que recordar, y ese es un elemento importante, que las dos cifras son determinadas por variables distintas en magnitud. Y vamos a ver qué quiero decir con eso. Aquí les coloco cuáles son los determinantes de la presión arterial sistólica y diastólica de una persona. Entonces pueden ver que el principal determinante de la presión sistólica de un individuo es la compliance arterial. En segundo grado está el volumen latido y en tercera medida la resistencia vascular sistémica. Es decir, si alguien tiene hipertensión sistólica aislada, lo último que yo pensaría es que tiene la resistencia vascular sistémica alta. Debo empezar primero pensando que lo que tiene es alterada la compliance arterial. Por el contrario, si alguien tiene hipertensión diastólica, el principal determinante de la presión diastólica es la resistencia vascular sistémica.
En segundo lugar, la compliance. Y en tercer lugar, la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense que al ser determinadas por distintas condiciones circulatorias, eso hace que perfectamente un individuo pueda tener diferencias en la forma como progresa la una y la otra, y que a su vez puedan existir pacientes que tienen solamente hipertensión diastólica o solamente hipertensión sistólica. Y ese es parte del eje central a través del cual vamos a descifrar cuál es la condición circulatoria de un individuo hipertenso. Sin embargo, al avanzar en esa caracterización, es muy importante recordar que a estas dos presiones que medimos hay que agregar otras dos que calculamos. Lo mencioné en la primera conferencia, que además de la presión sistólica y diastólica, tenemos que ser muy suficientes en entender la presión de pulso y la presión arterial media. Recuerden que la presión de pulso es la diferencia entre las dos presiones. Es decir, si alguien tiene 120/80, la presión de pulso es 40. Y que esta presión de pulso nos permite calcular la presión arterial media. La presión arterial media es la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Es decir, si alguien tiene, en este caso, como lo hemos visto acá, 120/80, entonces tiene 80 de diastólica más un tercio de 40, que es aproximadamente 13, nos daría 93 milímetros de mercurio de presión arterial media. Esas son las 4 presiones con las que tenemos que mantener una claridad permanente para poder eficientemente dirigir la condición de un paciente. Hay que entender igualmente cuáles son los determinantes de la presión de pulso. La presión de pulso en forma general varía directamente proporcional con el volumen latido que la persona tenga e inversamente proporcional con la compliance arterial. Entonces, esa relación entre presión de pulso, volumen latido, compliance arterial nos va a ser muy útil para entender desde el punto de vista hemodinámico cómo se está presentando un paciente cuando vemos los valores que tiene en el mapa. Otro aspecto importante es entender esto. En esta imagen muy bella de una resonancia 4D, donde se está observando el flujo, ustedes pueden ver cómo el flujo sistólico desde el ventrículo izquierdo se distribuye y avanza a lo largo de la aorta. Ese viaje del flujo o el volumen latido, que es lo que debemos llamar el volumen latido, explica buena parte de lo que está pasando en el sistema arterial, porque es a través de ese volumen latido que cambia la presión arterial en la aorta. Pero la pregunta que quiero hacerles para que lo recordemos en este punto es necesario recordar algunos elementos claves. Por ejemplo, recordar cuál es el volumen latido cardíaco normal en una persona. Tener eso presente porque lo vamos a utilizar en nuestros análisis y también porque lo vamos a utilizar para entender las diferencias que hay entre pacientes. Recuerden que ese volumen latido cardíaco normal es aproximadamente entre 70 y 80 mililitros. Y la siguiente pregunta, que es una derivación de esta, es ¿cuánto aumenta normalmente la presión arterial cuando sale ese volumen latido a la aorta? Y esa es una respuesta necesaria para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Cuánto es el incremento en la presión arterial con ese volumen latido en una persona normal? Si el sistema arterial está normal, recuerden que lo que aumenta es la presión de pulso. Es decir, el volumen latido provoca la presión de pulso. Si una persona tiene 80 milímetros de mercurio de presión diastólica y con la sístole que genera este volumen latido sube a 120, entonces fíjense en que aumentó 40 milímetros de mercurio. Esta es la presión de pulso. En otras palabras, es el volumen latido el que genera el incremento en la presión de pulso y su valor de incremento determina cuál es la condición del sistema arterial. Y eso es importante tenerlo claro. A medida que el sistema arterial pierde elasticidad, ese aumento en la presión de pulso se incrementa. Es decir, una persona que ha perdido gran parte de la elasticidad de la aorta, con ese mismo volumen latido, 80 mililitros, ya no es 40, ya es 60 o es 80. Entonces, fíjense que este es un detalle crucial
en entender las condiciones hemodinámicas y los fenotipos que se van dando en los hipertensos. Cuando la función cardíaca es normal, pero el sistema arterial no lo es, la presión de pulso empieza a incrementarse. Y eso nos va a empezar a permitir entender aspectos muy centrales en esta discusión. Les pongo este par de ejemplos. Miren, este es el paciente 1 que tiene una presión de pulso de 115 milímetros de mercurio, contrastado con este paciente 2 que tiene una presión de pulso de 35 milímetros de mercurio. Hemodinámicamente, ¿qué los caracteriza? Que este primer paciente tiene una pérdida marcadísima de la elasticidad del sistema arterial, en cuanto este no la tiene, el segundo paciente. Y lo sé por estas diferencias de presión de pulso que estoy observando. Hay otros elementos que vamos a ver que somos capaces de encontrar en eso, pero el primer dato importante es que la condición de cuánta separación hay entre la presión diastólica y la presión sistólica me dice mucho de cómo está funcionando el sistema arterial de esta persona. Sé muy bien, como lo acabo de decir, que este individuo tiene un sistema arterial muy elástico, pero este no. Y el mapa nos lo está mostrando a lo largo de sus distintos momentos del día y la noche, como aquí la rigidez arterial es lo característico en esta persona que en el segundo ejemplo no existe. De modo que una primera caracterización hemodinámica que necesitamos hacer en el mapa es decidir si el individuo tiene un perfil de presiones convergente o divergente. Y eso es interesante, porque fíjense que la presión convergente, como en el caso que estoy aquí mostrando con 35 milímetros de presión de pulso, me indica una cosa muy distinta que si la presión arterial es divergente. Para los distintos análisis que vamos a hacer más adelante, una de las cosas en las que más nos vamos a fijar es si el paciente tiene un perfil convergente o un perfil divergente en el mapa. Desde el punto de vista de la definición, tenemos que decir que cuando la presión de pulso es menor de 50 milímetros de mercurio, estamos en presencia de un perfil convergente. Cuando la presión de pulso es mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, estamos en presencia de un perfil divergente. Esa definición es fundamental y la vamos a utilizar, como van a ver enseguida, para nuestro análisis hemodinámico. ¿Por qué? Porque los distintos valores circulatorios que un individuo tiene, el volumen latido, el gasto cardíaco, la resistencia vascular y la compliance aórtica, van a estar reflejados en esos detalles del mapa en cuanto sean convergentes o divergentes los comportamientos de la presión arterial. En un paciente con perfil convergente hay más compliance aórtica, el gasto cardíaco suele ser más alto y la frecuencia cardíaca también más elevada. En un paciente con un perfil divergente tiene una reducción notable en la compliance aórtica y generalmente un aumento en el volumen latido. Entonces fíjense que hay un respaldo hemodinámico para las diferencias que estoy observando en el mapa. De ahí se derivan cosas como esta, que cuando existe algún grado de rigidez arterial, la presión de pulso es mayor o igual a 50 milímetros de mercurio generalmente. Si yo tengo una persona que está en estas condiciones con una presión de pulso de 48, es distinto a este individuo que tiene una presión de pulso de casi 100 milímetros de mercurio, donde claramente hay una rigidez arterial evidente. Clásicamente se ha dicho que la hipertensión arterial es debida a un aumento en la resistencia vascular sistémica. Ese es un enunciado que en la mayoría de los clínicos existe en su mente y que no es válido hoy. Hay una porción de pacientes que sí tienen un aumento en la resistencia vascular. Fíjense, estos son dos papers publicados donde claramente se dice, se considera que en cualquier paciente hipertenso siempre hay un aumento en la resistencia vascular. Y en este otro, ¿cuál es la característica hemodinámica del hipertenso? Un aumento en la resistencia vascular. Eso es una parte. Sin embargo, cuando miramos en detalle
las distintas características que pueden presentar los individuos hipertensos, nos vamos a dar cuenta que ese es un subgrupo, más no es la condición global de estos pacientes. Lo que hemos hecho nosotros en el modelo que hemos desarrollado para analizar estos hallazgos es utilizar una simplificación que nos permite medir, por un lado, cómo está el funcionamiento de la aorta proximal a través de la impedancia característica de la aorta, cómo está la compliance arterial de todo el sistema de grandes vasos y cómo está la resistencia vascular sistémica. Con esas tres características podemos obtener una muy buena diferenciación de la condición hemodinámica de nuestros pacientes hipertensos en los mapas. ¿Cómo lo llevamos a la parte clínica? Porque a través de ese modelamiento nosotros podemos obtener el volumen latido, podemos saber cuál es la resistencia vascular y cuál es la compliance arterial, las tres grandes determinantes del funcionamiento del sistema circulatorio de un individuo a través de los parámetros hemodinámicos. Eso lo hemos logrado a través de un modelamiento matemático basado en la curva arterial de un individuo, donde a través de establecer cuáles son estas áreas en la sístole, podemos calcular cuál es el volumen latido y cuál es la compliance arterial de estos pacientes. Eso lo publicamos recientemente y es un método nuevo que nos va a permitir en los pacientes, a partir de los datos del mapa, saber cuál es la hemodinamia circulatoria que tienen. Quiero mostrarles en este ejemplo que está aquí cómo funciona estos análisis. A través del modelamiento que nosotros hacemos, ustedes pueden colocar acá cuál es la edad del paciente. Pongamos que tiene 50 años y pesa 84 kilos. Mide una persona unos 77, por ejemplo, y tiene una presión arterial de 130/80, digamos, el valor normal. Entonces pueden ver acá en los valores inferiores que con esos parámetros esta persona tiene una compliance arterial de 1,04, un volumen latido de 80 mililitros, un gasto cardíaco de 5.3 litros y una resistencia vascular de 1.469 dinas. En la medida en que yo voy variando las características de la presión arterial de esta persona, van a ver que cambian los parámetros que están allá abajo. Si una persona tiene valores de presión más bajos, es decir, se va haciendo convergente, la resistencia vascular sistémica se va incrementando y el volumen latido también. Y al contrario, si la presión sistólica se va elevando, el volumen latido es cada vez mayor, el gasto cardíaco también y la resistencia vascular empieza a disminuir. Eso en cuanto a la presión sistólica. Si yo hago lo mismo con la diastólica, fíjense en que a medida que yo aumento la presión arterial diastólica, la resistencia vascular, que es el último dato que está en la imagen, empieza a incrementarse. Y eso es lo que les muestra lo que inicialmente les dije, que son las características diferenciales entre la presión arterial sistólica y diastólica, lo que me dice mucho de cómo está funcionando el sistema arterial. Este link que permite hacer estos cálculos hemodinámicos, que ha sido básicamente nuestra investigación de los últimos 5 años en mucho detalle, se los vamos a compartir para que ustedes puedan tener acceso a estos análisis cuando ven sus pacientes y puedan establecer cuáles de estos 4 parámetros se están modificando en sus pacientes. ¿Cómo llegamos a esto? Básicamente a través de un modelamiento matemático muy detallado del sistema arterial que nos permite hacer esos 4 cálculos que les he mostrado: la compliance arterial, el volumen latido, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. ¿Para qué nos va a servir estos cálculos? Primero, para obtener los parámetros hemodinámicos de la circulación de un hipertenso desde las cifras de presión arterial del mapa. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en el radar, y es que las presiones arteriales del mapa es lo más cercano que tenemos a la presión verdadera de un paciente. Y con esos valores vamos a poder calcular entonces los parámetros que allí estoy mostrando progresivamente en la diapositiva: volumen latido, gasto cardíaco, compliance arterial, resistencia vascular periférica, la velocidad de onda de pulso, el índice de activación simpática y la sensibilidad del varorreflejo. Y con base en esos valores hemodinámicos y de control de la presión arterial, voy a obtener los perfiles hemodinámicos de los subtipos de hipertensión. Hagamos una pausa allí para decir
que es importante a partir de los valores de presión arterial sistólica y diastólica y de la presión de pulso, establecer cuál es el subtipo de hipertensión que tiene un paciente. Y hay 4 subtipos. Primero se llama hipertensión diastólica aislada. Como su nombre lo dice, con solamente incremento de la cifra diastólica. Segundo se llama hipertensión sistólica aislada. Solo aumento en la presión sistólica. El tercer subtipo se llama hipertensión sistodiastólica convergente, donde la presión de pulso es menor de 50 milímetros de mercurio. Y el cuarto subtipo es hipertensión sistólica divergente con presión de pulso mayor de 50 milímetros de mercurio. Observen que ahí está dicho lo que mencioné hace un momento, cuál es la importancia que tiene de saber cuáles son los valores de cada una de las dos presiones, sistólica y diastólica, pero también cuál es la importancia que tiene la presión de pulso en el análisis. Y vamos a empezar a mirar a continuación cuál es la condición hemodinámica característica de cada uno de los 4 subtipos, porque eso es lo que nos va a decir con propiedad cómo es el estado del sistema circulatorio de un hipertenso. Eso lo hemos hecho a través de una analítica amplia, respaldada en muchos pacientes con mapas. Esta es una de las tablas de análisis para nuestra investigación, que son más de 26,000 pacientes que hemos clasificado entre normales y los 4 subtipos que acabo de mencionar. Lo hemos hecho para ese grupo tan enorme, pero también para pacientes sin ninguna medicación de ningún tipo. Mismo tipo de análisis para poder entender cómo es la hemodinamia circulatoria que caracteriza a estos individuos. Y vamos a ir paso a paso en cada uno de los 4 subtipos. Empecemos con el primero. Este es un mapa de un paciente que tiene hipertensión diastólica aislada. Ustedes pueden ver las características de las cifras de presión que tienen y claramente es convergente porque lo único que está elevado es la presión diastólica en promedio. Fíjense que la presión sistólica, excepto por algunos momentos donde sale del límite que está aquí establecido, está por debajo de los valores de normalidad. Es decir, en ese individuo la presión de pulso es de 35 milímetros. Tiene hipertensión diastólica con presión de pulso normal. Habitualmente, en esos individuos hay incremento en la frecuencia cardíaca. Fíjense que esta es la línea de 90 latidos por minuto. En este caso, con alguna frecuencia, la frecuencia cardíaca excede esos valores de 90 latidos por minuto. ¿Cuál es la hemodinamia circulatoria de un individuo hipertenso diastólico aislado? Aquí está presentada para ustedes. Los hipertensos diastólicos aislados, primero tienen una compliance arterial normal. Este es el valor de la población normal. Este es un individuo hipertenso diastólico aislado. Miren que prácticamente son valores idénticos. ¿En qué se diferencian? En que el índice cardíaco es más alto en los hipertensos diastólicos aislados. Esa es la gran diferencia que observamos, es decir, es el patrón hemodinámico de hipertensión más cercano al de los individuos normales. En lo demás son prácticamente iguales. La resistencia periférica total suele ser básicamente normal y la presión de pulso también lo es. Entonces, ese primer capítulo que se llama la hipertensión diastólica aislada está caracterizado por un funcionamiento cardíaco aumentado, generalmente con un volumen latido y un índice cardíaco más altos. Vamos a ver, contrastando con ese primer patrón, el que tiene hipertensión sistólica aislada, que es este ejemplo. Miren que tiene una presión de pulso de 115 milímetros de mercurio, tiene hipertensión sistólica permanente con presión diastólica normal. La frecuencia cardíaca está en rango normal, mucho más baja que el paciente anterior que les acabo de mostrar. Y en estos individuos, ¿cuál es el perfil hemodinámico? El perfil hemodinámico del hipertenso sistólico aislado es primero que tienen un índice cardíaco normal, básicamente muy igual al de los pacientes de población normotensa. Pero a diferencia del otro ejemplo que acabo de mostrar, hay una reducción marcadísima en la compliance arterial. Aquí está el valor de compliance, cómo cae en ese grupo de pacientes y es evidente que es muy distinta al valor de la persona normal. Los otros parámetros son más variables. La resistencia vascular sistémica sí es más alta que, digamos, la población normal en general,
pero la presión de pulsos es dramáticamente mayor. Entonces, esas son las diferencias mayores en términos hemodinámicos en este subtipo de hipertensión. Vamos al tercer subtipo que se llama los hipertensos sistodiastólicos convergentes. En este grupo, por eso se llaman sistodiastólicos, ambas presiones están elevadas. Sin embargo, hay convergencia, es decir, la presión de pulso es menor de 50 milímetros de mercurio. Mírenlo de nuevo acá, cómo tiene elevación de la presión sistólica y de la presión diastólica con una presión de pulso normal. ¿Qué características hemodinámicas tienen esos individuos? La primera es que el gasto cardíaco está más aumentado con una compliance arterial normal. Entonces es un hecho importante esa diferenciación, que en cuanto haya buena convergencia, la elasticidad de la aorta es buena. Y a diferencia de los otros parámetros, estos tienen aumento en la resistencia vascular. Es decir, un individuo hipertenso sistodiastólico convergente se caracteriza por un aumento en el índice cardíaco y también un aumento en la resistencia vascular con una compliance arterial normal. Miremos cómo se contrasta eso con los hipertensos sistodiastólicos divergentes. Este es el ejemplo, miren que tiene la elevación marcada de la presión diastólica y también de la presión sistólica. Tiene valores a veces de 200 milímetros o más, pero también tiene presiones diastólicas de 110, 120. En este caso con divergencia, tiene una presión de pulso de 59. De nuevo les enfatizo ese dato. Es importante ver siempre si hay convergencia o divergencia en el mapa, porque es lo que me permite hacer un análisis de cómo está el sistema de grandes vasos. En estos casos donde hay divergencia con hipertensión sistodiastólica, tengo el siguiente panorama hemodinámico. Tengo un índice cardíaco que generalmente es normal, pero una resistencia muy alta. Esos pacientes sistodiastólicos divergentes se caracterizan por tener una alta resistencia vascular con una muy baja compliance arterial, no tan baja como los hipertensos sistólicos aislados, pero está disminuida. Observen la diferencia que hay entre el normal y el hipertenso sistodiastólico divergente. Hay una reducción importante en la compliance arterial, como igualmente existe una elevación en la resistencia vascular, pero el gasto cardíaco está bien. Eso es lo que en general se puede decir del comportamiento hemodinámico de los 4 subtipos. Entonces, resumiendo un poco lo dicho hasta aquí, hay 4 formas de ver el mapa de un paciente hipertenso a partir de si está elevada la presión sistólica, diastólica o las dos, y a través de la evaluación de la presión de pulso, lo cual nos da 4 subtipos de hipertensión, que lo que hemos analizado hasta aquí es que tienen diferencias hemodinámicas muy manifiestas. ¿Cómo lo vemos en forma panorámica? Entonces, lo primero es que con la utilización de la compliance arterial, la resistencia vascular y el índice cardíaco, construimos un panel hemodinámico de esos pacientes. A eso le vamos a anexar la edad. Porque la edad, como mostré en la filmina del estudio de Framingham, va determinando unas variaciones a lo largo del tiempo. La edad tiene unos efectos vasculares relacionados con el envejecimiento que son importantes y hay que incluirla como variable de análisis. Entonces les voy a ir mostrando los 4 subtipos, cómo se comportan en resumen. Entonces el primer subtipo es el de hipertensión diastólica aislada. Tiene compliance normal, resistencia normal, índice cardíaco generalmente alto y es la forma de hipertensión más común en los jóvenes. Estoy hablando de personas de 40 años hacia abajo habitualmente en términos de hipertensión en pacientes más jóvenes. Fíjense que la presión de pulso es baja y es menor de 50 necesariamente. El segundo subtipo es la hipertensión sistodiastólica convergente, que está relativamente cercana a este de diastólica aislada, pero ya las dos presiones están altas. Sigue teniendo la presión de pulso menor de 50, tiene una compliance arterial adecuada, pero ya la resistencia vascular está alta, con un índice cardíaco normal. Generalmente la hipertensión del tramo medio de la vida, entre los 40 y los 55 años, es lo más común.
La tercera variante de subtipo es la hipertensión sistodiastólica divergente con presión de pulso mayor de 50 milímetros de mercurio, donde ya la compliance está reducida. La resistencia vascular está alta y el índice cardíaco es normal. Miren las diferencias cómo se van estableciendo. A medida que aumente la presión de pulso, la compliance o elasticidad de la aorta es menos, pero la resistencia vascular es mayor en cuanto la hipertensión sea sistodiastólica. Y por último, los pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada tienen las presiones de pulso más altas, mucho mayores de 50, generalmente mayores de 70, con una baja elasticidad de la aorta, con una resistencia generalmente alta, no tan alta como estos dos del centro, y un índice cardíaco normal o bajo. En muchos casos puede estar disminuido ya en la fase tardía de la vida y en la hipertensión del adulto mayor de 65 años. De modo que ahí hay un panorama para que ustedes vean en forma general cuáles son las cuatro formas como se nos presenta la hipertensión en un mapa y eso qué significa desde el punto de vista hemodinámico para poder entender igualmente desde el abordaje terapéutico qué es lo que está pasando en esos pacientes a nivel circulatorio. Me he tomado la tarea de simplificar al máximo el ejercicio que estamos aquí haciendo y ponerles un poema hemodinámico que les puede permitir hacer mnemotecnia de lo aquí dicho. Y es el siguiente: si ambas presiones suben con convergencia, sin aumento de la frecuencia cardíaca, la causa es la resistencia vascular. Y si la frecuencia está alta, cardíaca, entonces será un mayor gasto cardíaco el origen de la convergencia. Si al subir ambas hay divergencia con la misma frecuencia, estará alterada la compliance, además de la resistencia. Cuando solo la diastólica sube, habrá mayor convergencia, con buena compliance, con más gasto cardíaco que resistencia. Y finalmente, si solo existe hipertensión sistólica, en la aorta estará la causa de la divergencia. Creo que eso les da un panorama que simplifica el ejercicio hemodinámico para llevarlo a la práctica clínica en el día a día con sus pacientes y saber lo que está sucediendo. Pero igualmente pueden usar el aplicativo que les mencioné hace un rato que vamos a poder utilizar y hacer esos análisis directamente en los pacientes. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene desde el punto de vista del riesgo cardiovascular los distintos subtipos de hipertensión? Eso es muy importante y lo van a ver reflejado en las guías de práctica clínica a partir de la próxima guía que va a aparecer, ya sea europea o norteamericana, porque ha habido mucho desarrollo en cómo estos subtipos realmente diferencian el riesgo clínico de los pacientes. Este es un estudio reciente que fue publicado este año, basado en Framingham, donde se pudo mirar cuál es la progresión y el pronóstico según los subtipos de hipertensión. Ustedes pueden ver acá en línea verde los normotensos y observen cómo la hipertensión diastólica aislada, que es la azul, tiene una trayectoria en términos de riesgo muy cercana a los pacientes normotensos. Es decir, tienen muy bajo riesgo comparativamente con los individuos que tienen hipertensión sistodiastólica o hipertensión sistólica aislada. Los sistodiastólicos, que son en rojo, son los que tienen el peor pronóstico en comparación con los de sistólica aislada, que están en negro. Pero esto lo que nos indica es que claramente los individuos con hipertensión diastólica aislada tienen un mejor pronóstico que los otros dos grupos. Eso lo dicen los investigadores cuando indican claramente que la hipertensión sistólica aislada y la sistodiastólica tienen mucho riesgo y no así la hipertensión diastólica aislada. De nuevo, otra investigación europea en este caso, utilizando más de 11,000 pacientes a los cuales se les hizo un mapa de 24 horas, encontraron una cosa muy similar. Observen acá cómo la línea de los normotensos es la azul y la de los hipertensos diastólicos aislados es la roja. Para mortalidad total, las dos líneas son en cuanto a progresión en el seguimiento iguales. No así cuando tienen hipertensión sistólica aislada o sistodiastólica. Dicho de otra manera, la hipertensión diastólica aislada es una forma de bajo riesgo y
puede que lo sea por ciertos segmentos de edad, pero indudablemente hay una compartimentalización del riesgo a partir del subtipo de hipertensión. Estos autores concluyen que solamente en personas menores de 50 años la hipertensión diastólica aislada representa riesgo. Después de los 50 se considera una forma de muy bajo riesgo clínico, sobre todo pues formas leves de hipertensión diastólica aislada. Estamos hablando sobre todo en ese rango de magnitud. Eso es muy importante a la hora de la práctica clínica para diferenciar en quién hacer énfasis en el esfuerzo terapéutico y en qué tipo de medicamentos elegir para ese esfuerzo terapéutico. A manera de conclusión, entonces, quiero dejarles estas ideas. Ya no es necesario depender de otros métodos para obtener los parámetros hemodinámicos de un paciente hipertenso, y los subtipos hipertensivos observados en el mapa nos ayudan a identificar el trastorno fisiopatológico que provoca la hipertensión arterial en nuestros pacientes. Estamos entrando en una nueva era de medicina de precisión donde el diagnóstico del fenotipo hemodinámico de la hipertensión lo podemos hacer con el mapa, entendiéndolo como lo hemos visto a partir de los análisis hemodinámicos que les he presentado. Y por último, que el riesgo de un paciente hipertenso depende sobre todo del subtipo de hipertensión que veamos en ese paciente. Esas son las grandes ideas sobre las cuales debe gravitar el ejercicio no solo analítico desde el punto de vista del monitoreo de presión arterial, sino igualmente desde el ejercicio terapéutico derivado de conocer el fenotipo de esos pacientes que nos permita determinar cuál es la mejor terapéutica basada en el trastorno circulatorio que estos individuos hipertensos presentan. Les agradezco mucho el estar con nosotros en este espacio y doy paso para que el doctor Carlos José modere en los siguientes minutos de discusión acerca de nuestra reunión. Muchas gracias. Dalinor, maravillosa presentación y ese ofrecimiento que seguramente ahora vas a precisar un poco para que todos puedan utilizarlo con toda seguridad. Van a ser el motivo de las preguntas de todos nuestros asistentes. Vemos nombres muy de la casa, muy amigos. Bienvenidos todos, que no tuvimos la oportunidad de saludarlos antes de empezar la conferencia. De manera que ustedes tienen la posibilidad de abrir ya los que tienen asignado micrófono, y si no, le voy a asignar el orden a medida que van elevando la mano. El doctor Fernando Gómez Giraldo tiene el micrófono disponible. Adelante, doctor Fernando. Doctor Carlos José, es muy sencillo, doctor Danor. Mencionaba que normal en mayores de 65 años una hipertensión sistólica, que las cifras de la presión arterial sistólica empiezan a elevarse y que las cifras de la presión diastólica empiezan a descender. En un paciente de 75, 80 años, que presente lo que esperamos que presente, una hipertensión, la cifra de presión arterial sistólica alta y las diastólicas bajas, vale la pena mandar medicamentos para disminuir esa sistólica, si es lo que la evolución natural está indicando. Sí, Fernando, esa pregunta es importante porque sin ninguna duda la hipertensión sistólica aislada es una versión de la hipertensión con mucho riesgo. Lo mostré al final de mi presentación. De los 4 subtipos, es una de las que más riesgo aporta. Por ende, hay que hacer un manejo claramente dirigido a la hipertensión sistólica aislada, porque esos pacientes tienen una pérdida importante de la elasticidad del sistema arterial y se benefician notablemente del control de las cifras de presión arterial. De modo que la respuesta es que sí, a esos pacientes particularmente hoy se les hace un enorme énfasis en el control de la cifra sistólica para llevarla a valores. Digamos 140 es una cifra aceptada, 130 es una cifra ideal. Se considera que si tienen mayores de 80 años uno podía llevarlos a 140 como cifra, digamos, deseada. Pero en muchos esfuerzos terapéuticos se busca incluso menos de 140 milímetros de mercurio. Doctor, perdón, pero si yo empiezo a darle medicamento a un paciente que tiene una cifra de presión arterial sistólica alta porque tiene 80 años, Sí. y tiene una presión diastólica baja porque tiene 80 años,
al darle el medicamento tratando de bajarle ese 160, 170 a cifras de 140, no le estoy bajando también la diastólica. Eso es correcto, dependiendo de lo que utilices. Parte de todo lo que nosotros hemos desarrollado en este ejercicio de caracterizar la hemodinamia circulatoria es poder saber qué es lo que terapéuticamente mejor va a ser efecto en ese paciente. Y si ustedes han visto en los mapas, nosotros hacemos unas sugerencias terapéuticas dirigidas justamente a cuál es el efecto vascular que deseamos y cuál sería el mejor medicamento con ese objetivo. Porque si lo hacemos indistintamente, podemos no solo bajar la sistólica, sino la diastólica. Pongo un ejemplo. Si yo doy vasodilatadores en una persona de 80 años, los pacientes hipertensos de 80 años no tienen mucha resistencia vascular sistémica elevada. O sea, la vasoconstricción no es la característica mayor de un hipertenso de 80 años. Entonces, si lo vasodilato, le tumbo las dos presiones. Pero si yo manejo otras variables que tienen que ver con el volumen circulante, con la activación simpática que ese paciente tiene, puedo lograr éxitos muy importantes en la reducción de la presión sistólica solamente, sin afectar la presión diastólica y la perfusión tisular. Entonces ahí empieza un elemento que es muy importante, que creo que es gran parte de la razón de estos ejercicios que estamos aquí discutiendo, y es que a partir de las diferencias hemodinámicas yo tengo que individualizar la terapéutica. No es lo mismo tratar un hipertenso sistólico aislado que un hipertenso diastólico aislado. Ni es lo mismo tratar un hipertenso sistodiastólico convergente que divergente. Y van a ver, igualmente lo vamos a ver al final en los ejemplos y en los casos clínicos, que en los individuos de mayores de 70 años también existe la hipertensión sistólica solamente con poca divergencia. Y existe también la hipertensión convergente en personas mayores de 70 años. Y eso tiene unas significaciones hemodinámicas muy distintas. Entonces, todo lo que aquí hemos hablado va en esa dirección, Fernando, en poder establecer con base en lo que estoy viendo en la circulación del individuo, cuál debe ser el objetivo terapéutico y cómo lo debo lograr. No sé si eso te aclara bien Perfectamente. Entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a los 4 subgrupos, el antihipertensivo ideal para cada subgrupo? Eso no lo vamos a tocar hoy mucho porque lo queremos hacer en el último día, donde vamos a hacer puros ejemplos clínicos que les voy a mostrar de cada subtipo de hipertensión, cuál es, a partir del fenotipo, el mejor enfoque terapéutico. Hoy es demasiado importante que en el punto que vamos en el curso, ustedes entiendan que existen distintas formas de presentación de la hipertensión y que cada forma de presentación tiene una hemodinamia que la caracteriza. Y esa hemodinamia debe ser intervenida diferencialmente, porque si lo hago en forma indiscriminada, voy a tener algunos efectos adversos como esos que has mencionado, de tener una persona de edad que le dan doble vasodilatador para bajarle la presión sistólica, lo que hacen es bajarle la diastólica a valores muy de 60, incluso el 60 milímetros de mercurio, con las consecuencias de hipoperfusión que eso tiene, o caídas o presíncopes que pueda dar. Entonces sí, hay que separarlos para poder asignar la terapéutica acorde con el fenotipo, que eso nos permite identificar, y de eso vamos a hablar, como he dicho, en la parte final del curso. Doctor, muchas gracias. Con mucho A ti, gusto. Fernando. Sigue en orden de la palabra el doctor José Gregorio Torres. Adelante, doctor José Gregorio. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias por su excelente presentación. Tengo varias preguntas. Voy a comenzar por una. Y es que aquel paciente que tenga en el mapa, que uno identifique un patrón Riser o no un Dipper, esos pacientes, típico caso, pues el paciente con SAOS, ese tipo de paciente que muchas veces esa subida de la presión se relaciona con el pronóstico del paciente, no podría ser clasificada como un subtipo de la hipertensión, aunque sé que es un segmento de toda la gráficas que se ve en el mapa, pues no sé si de pronto por su implicación en el pronóstico
sea de pronto algún subtipo distinto. Bueno, Gregorio, entonces hay una cosa importante a entender. Es cuando usted mira mapas, va a ver las 4 categorías que les he mostrado hoy. Detrás de esas categorías hay un fenotipo, que es lo que vamos a hablar en la última presentación. Porque lo primero que usted tiene que identificar es si los parámetros hemodinámicos que caracterizan a ese individuo están comprometidos y en qué forma. Si es la resistencia, si es la elasticidad arterial, si es el gasto cardíaco, si es el volumen latido, porque el panel hemodinámico de un paciente hay que mirarlo primero desde ahí. Pero atrás de eso existe todo lo que se llaman los fenotipos. Entonces, por ejemplo, el SAOS tiene un fenotipo que se llama neurogénico, porque además de tener alterado alguno de estas características hemodinámicas, tiene cambios en el sistema nervioso simpático derivados de los problemas de oxigenación nocturna. Entonces, de fondo hay otras características complementarias que inducen respuestas hemodinámicas que llevan a esos 4 subgrupos. Habitualmente ellos adoptan uno de esos 4 dependiendo de la edad, porque si es un paciente de 40 años que tiene SAOS, es distinto de si es un paciente de 70 años que tiene SAOS. Uno esperaría en un paciente de 40 años con SAOS mucho más aumento en el volumen latido, en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular. Mientras que un paciente de 70 años teniendo el mismo diagnóstico de base, va a tener otras características hemodinámicas y el subtipo de hipertensión que presente puede cambiar. Entonces, a mí me es enormemente útil saber en cuál de los 4 subtipos estoy, porque entiendo cuál es la hemodinamia que ese paciente tiene, pero adicionalmente debo colocar allí cuál es el fenotipo del cual se derivan esos efectos. Y de eso vamos a hablar mucho más profundamente en la última presentación. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Perfecto, José Gregorio, a ti. El doctor Fabio Sánchez sigue en orden de la palabra. Adelante, doctor Fabio, puede activar el micrófono. Muchas gracias al doctor Tagnovar por esa conferencia tan didáctica. Uno ya empieza a entender toda esa información que periódicamente me llega a mí al consultorio. Yo quisiera preguntarle ¿cuál categoría se presenta principalmente en una paciente que se diagnostica hipertensión nocturna? Tengo una paciente con ese diagnóstico y realmente me pareció muy interesante esa clasificación que ella tiene. Fabio, Fabio estaba también interesado, Dagnovar, en que de pronto, si es el momento, explicar un poco más el concepto de compliance. Sí, perfecto. Bueno, recuerden que la aorta es un vaso elástico y siempre usamos el término, digamos, anglosajón, compliance o distensibilidad, que es qué tanto estira la aorta cuando el volumen sale del corazón. Y ese nivel de elasticidad va cambiando a medida que hay envejecimiento y es distinto en cada ser humano. En la medida en que esa elasticidad se reduce, es decir, que la aorta ya no se estira con el volumen que sale del ventrículo izquierdo, entonces al no estirar, la presión sistólica tiende a ir aumentando. Entonces, un efecto hemodinámico de la reducción en la elasticidad de la aorta es que la presión sistólica se incrementa y por ende la presión de pulso también. Esa es la forma como lo podemos ver en un mapa claramente reflejado. Y a partir de ese hallazgo, más otros de las características hemodinámicas que he citado, yo puedo entender por qué la presión sistólica está elevada. ¿Es solamente por reducción en la elasticidad o es porque también el volumen latido cambió? Entonces hay 2 variantes para llegar a tener esos valores de sistólica alta. Con relación a la presión nocturna, normalmente hay que mirar una cosa que no lo detallé acá, pero lo vamos a hacer en los casos clínicos. Uno tiene que mirar si durante el sueño la presión de pulso disminuye. Es muy frecuente que el paciente tenga una presión de pulso de día y otra de noche, porque con la reducción en la activación simpática puede suceder que este valor empieza a decrecer y yo tengo más de 50 en el día, pero tengo 40 en la noche. Eso significa que el sistema arterial está hipertenso, pero está haciendo pérdida de elasticidad debida a las cifras de presión arterial, es decir, no está completamente perdida la elasticidad. Esa es una variante nocturna. La segunda variante
que son los que tienen pérdida completa de la disminución nocturna de la presión, generalmente o ya tienen reducción marcada en la elasticidad o hay aumento en el volumen circulante en la noche. Recuerde que por estar en decúbito, el paciente hace una recolección hacia la circulación central del volumen sanguíneo y eso aumenta la presión de pulso. Entonces, en aquellos pacientes donde en la noche, por el contrario, uno empieza a ver que aumenta la presión de pulso y que entre más pasa la noche, más alta es la presión de pulso, claramente indican que hay una forma volumétrica de hipertensión asociada al subtipo de hipertensión. Entonces, esos pacientes tienen un subtipo que se llamaría divergente, pero tienen un fenotipo que sería volumétrico. Y es muy común en las personas de edad que tienen pérdida de la función renal o en los pacientes que están, por ejemplo, dializados, que uno ve que en la noche empieza a crecer la presión de pulso hasta el amanecer y claramente indican un exceso de volumen circulante. Doctor Fabio, ¿queda satisfecho con la respuesta? Carlos, me parece muy interesante. Entiendo, tengo una paciente que se me queja de una cefalea permanente y principalmente es en las horas de la mañana. Entonces le hicimos un mapa y tenía una hipertensión nocturna. Sí, Perfecto. así ¿Un es. comentario adicional, Nova? No, yo creo que en ese caso lo que siempre hay que mirar es primero cuál es el ascenso matutino, porque parte de lo que puede modificar la fase temprana de la mañana es si durante esas primeras horas lo que se llama el surge, la activación de la presión es muy notoria o no lo es tanto y pueda explicar los síntomas reflejados. Lo otro es que si no hay un buen descenso nocturno, las presiones iniciales de la mañana se parecen mucho a las nocturnas y generalmente son con hipertensión y esos pacientes son más sintomáticos. Perfecto. Muchas gracias, Dalinovar. El doctor Roberto Parga está en orden de la palabra. Puedes activar el micrófono, Roberto. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Perfecto. Bueno, primero que todo, felicitarlos. Cada sesión de este seminario se agiganta con respecto al anterior. No paran de deslumbrarnos. Qué maravilla. De verdad que sí, muchas gracias. Felicitaciones al doctor Dagnovar por su investigación, su trabajo, su modelo matemático, la aplicación que hace. Y bueno, ya entiende uno por qué hace las recomendaciones que hace cuando los mapas se hacen en SICOR, ¿no? En realidad da gusto leer esos informes porque dice, recomienda combinar un vasodilatador, recomienda, advierte que podría no servirle el betabloqueador o no convenirle el betabloqueador por la rigidez arterial, etcétera. Entonces ya va uno entendiendo mucho más sobre los fenotipos clínicos de la hipertensión. Y no, pues muchas gracias, profesor, porque por no ser mezquino con su saber, por compartirlo. De verdad que mil gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, Roberto. Muy especial sus palabras y realmente creo que hay de fondo como una intención y es que la hipertensión ha sido muy difícil para todos entenderla porque siempre que nos dijeron que tener 140/90 era hipertensión y que todos eran iguales. Y eso ha sido, digamos, una afirmación contra la cual yo me he rebelado a lo largo de los años y he buscado, digamos, entender qué hay detrás de esa cifra. Y todo este ejercicio que hemos presentado hoy es un esfuerzo de muchos años por mostrarles qué hay detrás de la cifra, qué hemodinamia, qué gasto cardíaco, qué resistencia, qué compliance, qué volumen latido, cómo está el simpático, porque eso es la manera como elegantemente podemos hacer un buen diagnóstico en un paciente, no simplemente por la cifra. Y creo que cada vez van a ver ustedes más en las publicaciones el énfasis que se le da a decir la cifra no es el dato solamente suficiente y necesitamos entender qué hay detrás de las cifras.
Entonces lo hago con el mayor gusto y espero que lo puedan aprovechar al máximo porque nos va a ayudar mucho a poder orientar mucho mejor el cuidado de estos pacientes que es por sí complejo. Gracias, Dagmar. El doctor Manuel Felipe Cáceres nos pregunta, quisiera preguntar si tratar la hipertensión diastólica nocturna en pacientes menores de 50 años es recomendable. Sí, la hipertensión diastólica, como lo mencioné, se está redefiniendo, pero en personas menores de 50 años claramente es un riesgo clínico, tanto diurna como nocturna, y debe ser parte del enfoque terapéutico. Donde hoy se discute y probablemente en la guía siguiente va a salir esa diferenciación es que en mayores de 50 años la presión diastólica alta, no muy alta, digamos hasta 90 milímetros de mercurio, se considera por el contrario de poco riesgo. Y al contrario de lo hablado en otros momentos sobre este problema, lo que indica es que el sistema arterial está perfundiendo bien los tejidos, porque la perfusión tisular depende mucho de la presión diastólica en un individuo. Entonces, tener 80 es mejor que tener 70 a los 80 años. Y por esa razón, se prefiere que no bajemos la presión diastólica por debajo de ciertos valores como se ha recomendado. Entonces, la respuesta es, por debajo de los 50 años, la hipertensión diastólica es una condición de riesgo, tanto diurna como nocturna, y debe ser intervenida. Bueno, muchas gracias, Dagmar. Espero que el doctor Cáceres esté satisfecho con la respuesta. Si no, bien pueda escribirnos el doctor Cáceres. A continuación, la doctora Carmen, sabe, doctor Dagmar, que es una de las líderes en tratar de capacitar al personal de salud en el manejo de factores de riesgo y precisamente en el manejo de los pacientes hipertensos. Adelante, doctora Carmen. Puede activar su micrófono. Mientras, adelante, Sí. adelante, doctora Carmen. Buenas noches. Primero felicitarlos, de verdad, excelente, excelente, muy didáctico, muy claro, muy técnico. Me ha encantado la presentación, pues me encantó la presentación. Quería hacer dos preguntas importantes. La primera es, viendo esto que explica el doctor Dagmar, cuando hacemos las guías, cuando salen las guías de práctica clínica, que son como modelos estandarizados, o sea, empiece con un tratamiento, pero no tienen en cuenta estos perfiles y estos subtipos de los que habla el doctor Dagmar. ¿Sería conveniente o cuándo podríamos pensar que le debemos hacer mapa a una persona para definir esos subtipos? Pues porque ustedes saben que yo trabajo en salud pública, entonces, o sea, pensando en eso, ¿cuándo podríamos decir, bueno, a todos los pacientes hay que hacerles mapa? O porque como en las guías ya sale que, bueno, no por el tema del costo, no a todos se les va a hacer mapa, sino que se puede hacer un diagnóstico de hipertensión con toma de presión arterial en consultorio, con 2 tomas. Pues eso es como lo último que se ha venido trabajando dentro del ministerio. Pero mi pregunta es esa, es decir, a todos debemos hacerle el mapa para definirle esos subtipos y hacer el manejo de acuerdo a esos subtipos. Y lo otro es la pregunta que hacía yo aquí, que los hipertensos diastólicos aislados, pueden haber hipertensos diastólicos aislados mayores de 60 años y si amerita tratamiento. Esas son las dos preguntas. Gracias, Carmen. Respondo la segunda inicialmente. Lo mencioné hace un momento y en la charla también. Los hipertensos diastólicos aislados en el rango de 90 milímetros de mercurio o menos tienen poco beneficio con el tratamiento solo de la hipertensión diastólica. Y ya hay publicaciones muy amplias que indican que el riesgo es muy bajo y tratarles la hipertensión diastólica no sería muy útil a esos individuos mayores de 60 o 70 años. Segundo, con relación al diagnóstico de los subgrupos. Ustedes saben que lo que aparece en la guía generalmente es un conocimiento bastante sedimentado y es un conocimiento que está, digamos, en tiempo retrasado con el conocimiento más reciente. Entonces, las guías del 2017 y 2018, que son las últimas que tenemos
publicadas, tanto europeas como norteamericanas, todavía están pendientes de una actualización que debe aparecer en los siguientes 1 o 2 años y donde algunos de estos conceptos van a empezar a surgir. Por ejemplo, la individualización terapéutica. Ese es un concepto importante que hoy por hoy no aparece en las guías, que por el contrario hablan de la polipil, de usar una sola tableta con combinaciones de medicamentos o de no individualizar la terapéutica según las condiciones del individuo. Pero ya empieza a filtrarse en las guías últimas que, por ejemplo, la hipertensión del adulto mayor es otra cosa y que no debe ser manejada igual que la de las personas por debajo de los 65 años. Ya, si ustedes lo ven en la guía, claramente dicen ni la meta terapéutica ni la forma de abordaje debe ser idéntica. Y van a surgir en las siguientes otras individualizaciones en el abordaje terapéutico a partir de, por ejemplo, aumento en la activación simpática demostrada. Segundo, la hipertensión diastólica aislada como subtipo. Y lo van a empezar a ver como formas independientes de hipertensión cuyo abordaje terapéutico es distinto. Con relación al uso del mapa para llegar a estos subtipos, Carmen, eso es una discusión bastante amplia. Hay sistemas de salud que consideran que equivocarse en un 30% en el diagnóstico de un hipertenso solo por las presiones tomadas en el consultorio es demasiado. Eso es un número muy alto de error para que uno diga que con solo las presiones del consultorio es capaz de diagnosticar la hipertensión, porque entonces tratarías un 30% de pacientes sin necesidad o dejarías de tratar un número significativo porque las tienen normales en el consultorio. Entonces hay otros, por el contrario, que abogamos que es más útil obtener la medición ambulatoria, ya sea con mapa o con automediciones en casa, para tener certeza del diagnóstico de hipertensión y poder tratar los que sí están hipertensos realmente. Sé que en Colombia eso se está discutiendo mucho, sobre todo porque hemos promulgado que a la gente se le dé más la opción de tener automonitoreos en casa, si no se puede hacer mapa, pero mínimamente que haya automonitoreo de la presión en casa para dar la certidumbre diagnóstica. Eso creo que avanzará y seguramente ya vamos a llegar pronto a ese punto, pero en este momento yo creo que es muy importante diagnosticar la hipertensión con base en las cifras ambulatorias. Muchas No, gracias. muchas Doc. gracias. Carmen, ¿quedas satisfecha con la respuesta? Sí, lo que pasa es que, saben, quedo preocupada porque nosotros hemos hecho alrededor de 268.000 tamizajes en Medellín a todas las personas mayores de 18 y pues hemos tratado de que la calidad en el tema de la toma de la presión arterial sea muy buena porque es por enfermeras en los diferentes entornos, en el entorno comunitario, hogar, educativo, laboral. Y hemos encontrado que el 8% de las personas a las que se les ha tomado la presión son presiones arteriales alteradas, pero no son personas con diagnóstico de hipertensión, o sea, son personas que están sueltas, pues mejor dicho, y entonces imagínense la cantidad de personas que hay realmente pensando en la prevalencia pues de hipertensión en el país, que tendrían que necesitar eso y cómo organizamos nuestros sistemas de salud para que haya una buena calidad, o sea, que haya calidad en el tema del diagnóstico de la hipertensión y el manejo, con esas prevalencias tan grandes. Además de que son hipertensos, que dicen que sí toman medicamentos, y además es un 8, que no está hipertenso y que está suelto, pues, entre comillas, podríamos decir. Entonces, me preocupa ese tema, pues, realmente mucho. Yo creo, Carmen, como para cerrar tu comentario, es que pues tenemos dificultades en hacer un buen diagnóstico y sin duda ese resultado con los métodos ambulatorios es mejor. Y segundo, tenemos dificultades para obtener las metas terapéuticas y sin duda la clasificación basada en los fenotipos nos mejora mucho la capacidad de obtener un buen control del paciente y hacia allá vamos en todo este camino del cuidado del paciente hipertenso. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Hay una pregunta, desafortunadamente no tengo el nombre del colega que nos acompaña, que nos pregunta, Dagnovar, en pacientes con hipertensión arterial resistente, tanto sistólica como diastólica, en pacientes con hemodiálisis anúrico, ¿qué opinión le merece la opción de nervación? Sí.
Bueno, la denervación renal está resurgiendo porque en los últimos ensayos, y acaba de presentarse en Atenas, los resultados más recientes de las investigaciones de Medtronic y otras compañías que están en esta ruta, donde han podido demostrar que efectivamente en algún segmento de pacientes resistentes, que estén probados resistentes, sobre todo como el ejemplo que nos ilustran, la denervación renal puede tener una utilidad significativa para reducir la presión arterial a largo plazo cuando la terapéutica clásica que usamos no lo logra. Entonces, creo que ahí va a tener un papel importante ese método de aquí para allá. Hay una pregunta, no sé si la viste, Carlos, del doctor Richard Leclerc, que pregunta algo sobre... Sí, señor. Pero antes estaba la del doctor David Castaño, la de Sí. Dagnovar, que nos dice lo siguiente: de las variables a tener en cuenta, aquella que sería más difícil de controlar sería la distensibilidad arterial, que está relacionada con la edad y el endurecimiento arterial. En el momento hay en desarrollo dianas terapéuticas dirigidas a esta problemática. Sí, hay algún trabajo de investigación buscando ver cómo se puede, digamos, modular el efecto sobre la pérdida de elastina y el aumento del colágeno en la pared arterial, sobre todo en la aorta. Y hay algunos ensayos que están todavía experimentales que muestran que es un target terapéutico posible. En el entretanto, lo que nosotros debemos buscar es, a través de alguna identificación clara de si el problema de la rigidez arterial es funcional o estructural. Y de eso no hablé mucho hoy, pero en general los pacientes hipertensos pueden tener rigidez funcional, que está debida a exceso de presión en la aorta, o estructural, es cuando ya hay demasiado colágeno en la pared arterial. Si el paciente tiene una rigidez arterial funcional, el manejo de la hipertensión claramente disminuye la rigidez de la aorta. Y a eso va dirigido gran parte del manejo que hoy se hace en los hipertensos sistodiastólicos divergentes o en la hipertensión sistólica aislada como subtipos de hipertensión. Y hay muchas formas de hacerlo, tanto combinando diuréticos como con el uso de calcio antagonistas dihidropiridínicos y también con algunas de las medicaciones nuevas que pueden tener efectos sobre la frecuencia cardíaca, y de eso hablaremos pues un poco más en otro momento. Muchas gracias, Dagnovar. Ahora sí, la pregunta del doctor Richard Leclerc. ¿Tú quieres resumirla? ¿La habías leído? Sí, estaba mirando que en los pacientes renales crónicos el seguimiento de ellos con creatinina nos permite hacer el seguimiento de la patología, y que ha visto que pacientes con presión arterial en límites inferiores, al disminuir los antihipertensivos, mejora la creatinina. Esta azoemia prerrenal, que se pudiera llamar uno en estos pacientes, pudiera usarse la creatinina como un método indirecto para la perfusión sistémica o para dosificar los antihipertensivos. Esa es una pregunta amplia, pero es importante decir que sin duda las cifras de presión hay que relatarlas en relación a la condición de perfusión de los tejidos, y la creatinina se va a modificar con base en cómo esté esa perfusión. Hay un subgrupo de pacientes que son los que tienen el LORFAP, que son estos que hacen deterioro de la función renal cuando se dan inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina, que cuando se disminuyen los medicamentos, la creatinina también corrige. Pero ese es un subgrupo muy específico, pero hay que tenerlo presente. Hay una serie de pacientes hipertensos que son lábiles a los efectos de los IECAS y lábiles a los efectos de los ARA2. Y si la creatinina está alta en esos pacientes, hay que hacer una prueba terapéutica de disminuir la dosis de estos medicamentos para ver si la creatinina corrige. Y cuando no se trata de eso, hay que claramente fijarnos si es un problema de perfusión tisular lo que está generando este problema. Perfecto, Dagnovar. Ya va siendo hora de ir cerrando, Carlos, ¿o qué opinas? Muy bien, yo creo que se identificó el doctor Rubén León, que fue quien hizo la pregunta alrededor del paciente con insuficiencia renal.
Y creo que de pronto dos conceptos que seguramente se van a ampliar posteriormente, el concepto de BOP, y quieren que de pronto ampliemos un poquito el concepto de índice cardíaco. Tal vez en otra de las oportunidades tendrás oportunidad de precisarlo, Tagnova. Sí, yo creo que nos quedan cosas que vamos a tratar más adelante. Por ejemplo, lo que pregunta Juan Carlos de cuáles son los valores de referencia de las variables que estamos analizando para decir cuáles son los valores de gasto cardíaco, de índice cardíaco, resistencia vascular. Cada uno de ellos les vamos a dar en su análisis cuál es el valor de referencia en la discusión. Y lo mismo para la BOP. Entonces, si me permiten, dejemos un poco de esa discusión para la parte final cuando hagamos los casos clínicos. Ahí les mostraré más. Dainovar, yo me voy a atrever a contarles algo interesante y es a motivarlos a todos a participar en los retos del mes que presentamos de hipertensión arterial y de electrocardiografía. Aquí nuestras comunicadoras hicieron un video sencillo. ¿Me cuentas, Dainovar, si se está observando? Se está viendo. Veamos si corre ese En video. SICOR nos gusta pensar en todos. Por eso, la coordinación académica, en conjunto con el área de comunicaciones, desarrolla mensualmente el Reto del Mes, un proyecto dirigido a médicos, el cual tiene como finalidad exponer mediante un video el caso de un paciente real. Este reto está conformado por dos líneas: el reto clínico en hipertensión, presentado por el director científico, el Dr. Tagnóvar Aristizábal, y el reto electrocardiográfico por el coordinador académico, el Dr. Carlos José Jaramillo Gómez. Posterior a los videos, se invita a participar respondiendo a las preguntas formuladas sobre los casos. Transcurrida una semana, se publica la solución. Podrán encontrar los retos de meses anteriores en nuestra cuenta de YouTube, SICOR Medellín. Diríjase a la sección Listas, seleccione la lista de reproducción llamada Retos del Mes. Allí podrá encontrar los diversos casos con sus respectivas respuestas. Los invitamos a participar en ellos. Bueno, queríamos redondear esto porque allí encuentran la discusión de cada paciente que presenta el doctor Tagnóvar Aristizábal con su respectivo mapa y un análisis juicioso de la fisiopatología, de los patrones, el panel hemodinámico y como van a entender luego, todos los fenotipos que ha descrito el grupo de investigación. No sé si tengas alguna palabra final, Tagnóvar. No, muchas gracias. Yo espero que estos conceptos que vamos solidificando a lo largo de la evolución del curso nos permitan llegar al momento cuando vamos a hacer los casos clínicos y entender con mucha claridad cuál es la elección terapéutica específica para esos pacientes acorde con las condiciones hemodinámicas y cómo realmente esto nos guía mucho para ser más efectivos en la terapéutica de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Estarán recibiendo el material adicional que usualmente acompaña la unidad y los esperamos el próximo mes. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Que estén muy bien. Un gusto verlos. Felicidades. Felicidades.